Buenas tardes, materia, medición técnica de los materiales, tema capacidad calorífica, calor de vaporización y densidad del agua. Imaginemos que es un día caluroso. Acabas de estar un rato en el sol y estás sudando bastante. Cuando te sientas y tomas un vaso de agua con hielo, casualmente notas las gotas de sudor en tus brazos, como los pedazos de hielo que flotan en la parte superior del vaso de agua. Gracias al gran trabajo que has hecho al estudiar las propiedades del agua, reconoces que el sudor de tus brazos y los cubos de hielo que flotan en tu vaso son ejemplos de la sorprendente capacidad del agua de formar puentes de hidrógeno. ¿Cómo funciona eso? Las moléculas de agua son muy buenas para formar puentes de hidrógeno. Son asociaciones débiles entre las partes parcialmente positivas y parcialmente negativas de las moléculas. Los puentes de hidrógeno explican no solo la efectividad del enfriamiento por evaporación, porque sudar refresca, sino también la baja densidad del hielo, porque flota un hielo. Aquí examinaremos más de cerca el papel de los enlaces de hidrógeno en los cambios de temperatura, congelamiento y vaporización del agua. El agua, sólido, líquido y gas. El agua tiene características químicas únicas en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, gracias a la capacidad de sus moléculas de formar puentes de hidrógeno entre sí. Puesto que los seres vivos, desde los seres humanos hasta las bacterias, tienen un alto contenido de agua, entender las características químicas únicas del agua en sus tres estados es clave para la biología. En el agua líquida, los puentes de hidrógeno constantemente se forman y se rompen a medida que las moléculas de agua resbalan una al lado de la otra. Estos enlaces se rompen como consecuencia de la energía de movimiento, energía cinética, de las moléculas de agua debido al calor que contiene el sistema. Cuando se eleva el calor, por ejemplo, cuando el agua hierve, la mayor energía cinética de las moléculas de agua causa que los puentes de hidrógeno se rompan completamente y permite que las moléculas de agua escapen hacia el aire como gas. Podemos observar entonces este gas como vapor de agua. Densidad del hielo y el agua. La menor densidad del agua en estado sólido se debe a la forma como se orientan los enlaces de hidrógeno a medida que el agua se congela. Específicamente, las moléculas de agua en el hielo quedan más separadas que cuando están en el agua líquida. Esto significa que el agua se expande cuando se congela. Tal vez hayas observado esto si alguna vez pusiste un recipiente sellado de vidrio con un alimento principalmente líquido, sea sopa o refresco, en el congelador, solo para que estallara y se quebrara cuando el agua líquida se congele y se expanda. En la mayoría de los demás líquidos, la solidificación que produce cuando la temperatura cae y disminuye la energía cinética, movimiento de las moléculas, permite que las moléculas queden más apretadas que en la forma líquida. Esto le da al sólido una densidad mayor que la del líquido. El agua es una anomalía, es decir, algo que se sobresale por raro, por su mayor densidad en estado sólido. Debido a que es menos denso, el hielo flota en la superficie del agua líquida. Tal es el caso de un témpano o de los cubos de hielo en un vaso de té helado. En los lagos y estanques se forma una capa de hielo sobre el agua líquida, que crea una barrera aislante que protege a los animales y a la vida vegetal del fondo del estanque del congelamiento. ¿Por qué es perjudicial para los seres vivos que los seres vivos se congelen? Lo podemos entender si recordamos de nuevo el caso de la botella de refresco que se quiebra en el congelador. Cuando una célula se congela, su contenido acuoso se expande y su membrana, justo como sucede con la botella de refresco, se rompe en pedazos. Capacidad calorífica del agua. Se necesita mucho calor para incrementar la temperatura del agua líquida, debido a que parte del calor se debe usar para romper los puentes de hidrógeno entre las moléculas. En otras palabras, el agua tiene una alta capacidad calorífica, definida como la capacidad de calor necesario para elevar la temperatura
de 1 gramo de una sustancia en 1 grado Celsius. La cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius tiene propio nombre y se llama caloría. Es un término que igual que la información nutricional. Debido a su alta capacidad calorífica, el agua puede minimizar los cambios de la temperatura. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua es unas 5 veces mayor que la de la arena. La tierra se enfría más rápido que el mar una vez que se mete el sol. El agua, que se enfría más lentamente, puede liberar calor a la tierra cercana durante la noche. Los animales de sangre caliente también usan el agua para distribuir calor por su cuerpo. El agua se comporta como lo hace en el sistema de enfriamiento de un automóvil y se mueve de lugares calientes a lugares más fríos, lo que ayuda a que el cuerpo tenga una temperatura uniforme. Bien, calor de vaporización del agua. Así como se necesita mucho calor para elevar la temperatura del agua líquida, también se necesita una gran cantidad de calor para evaporar cierta cantidad de agua, ya que los puentes de hidrógeno deben romperse para liberar las moléculas en forma de gas. Es decir, el agua tiene un alto calor de vaporización, que es la cantidad de energía necesaria para transformar 1 gramo de una sustancia líquida en gas a temperatura constante. El calor de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías por gramo a 100 centímetros Celsius, el punto de ebullición del agua. Toma en cuenta que algunas moléculas de agua, las que tengan una energía cinética alta, escaparán a la superficie del agua aún a temperaturas inferiores. A medida que se evaporan las moléculas de agua, la superficie de la que se evaporan se enfría, un proceso que se conoce como enfriamiento por evaporación. Esto se debe a que las moléculas con gran energía cinética más alta se pierden por evaporación. En seres humanos y otros organismos, la evaporación del sudor, que es un 99% de agua, enfría el cuerpo para mantener temperatura constante. Muchas gracias.